Cuando pareciera que la virtualidad en la educación llegó para quedarse, debemos darnos el debate acerca de los procesos pedagógicos que se están llevando a cabo en diferentes plataformas cuyos softwares en su gran mayoría pertenecen a empresas multinacionales, las cuales se rigen por la lógica del mercado, y como sabemos, el capitalismo nada hace gratis, así que al menos debemos preguntarnos sobre el control de la información que volcamos en estas plataformas y el capitalismo de datos. Hablemos de soberanía cognitiva. ¿Qué pasará con los contenidos que hemos abordado? Si estos habrá que en algún momento reforzarlos. Y además, ¿qué sucede con algo que no hemos hecho aún con respecto a revisitar a las escuelas? Considero que en la pospandemia tendremos que seguir hablando sobre cómo reducir las brechas, las terribles desigualdades en el acceso a la educación superior. Y sobre todo en aquello que efectivamente podemos transformar nosotras, nosotres, desde la práctica docente. Creo que ese es uno de los temas que no podemos dejar. Bueno, creo que lo primero que tendremos que hacer en la pospandemia será analizar lo ocurrido durante este año. No para cuestionarlo, al contrario, es para ponerlo en valor. Ya que pese a las enormes dificultades, a las serias limitaciones que tuvimos que enfrentar, estudiantes y docentes conseguimos que el sistema pudiera seguir adelante. En este contexto no es un tema menor. Aplicamos recursos a los que frecuentemente nos habíamos resistido, exploramos nuevas formas de comunicación, descubrimos nuevas solidaridades. Por eso creo que en la pospandemia ni la educación en general, ni la formación docente en especial, volverán a ser las mismas. Ya lograr que ese cambio que va a producir sea para mejor, ya depende de nosotros y tendríamos que ponernos manos a la obra desde ahora. Sin lugar a dudas, uno de los aspectos de los cuales hay que hablar y debatir en la formación docente en el periodo post-pandemia es en cómo la escuela necesita repensar y resignificar los vínculos que unen a la enseñanza con el lugar que tienen las familias, sobre todo en los niveles inicial y primaria, porque de alguna manera lo que ha dejado trasvasar esta situación vivida es justamente cómo se necesita un contacto, una comunicación y un trabajo compartido a la hora de pensar en la posibilidad de experiencias de aprendizaje de esos niños y niñas que acompañamos. Yo creo que en la pospandemia debemos hablar de lo mismo que antes de la pandemia, que es qué tipo de prácticas docentes, qué institución de formación docente debemos ser para formar docentes en este tiempo. Todos hemos atravesado diferentes situaciones, todas hemos puesto nuestra creatividad en función de ideas que quizás alguna vez pensamos que podían ser, pero no nos animamos a llevar adelante, y que en el contexto de la emergencia lo que no nos animábamos empezó a ser lo más sustentable, lo más categórico. Así que cuando la pandemia pase, hablemos de qué lugar tiene la creatividad en el sentido de experimentar, y no solo con nuevos formatos o nuevas modalidades, sino con una verdadera construcción epistemológica que dé vuelta las cosas que hasta acá nos parecían más seguras. Y de lo que siempre queda fuera, las emociones, la creatividad, la fantasía, la experiencia de aprender y de enseñar. Eso. Hablemos siempre de las prácticas, de cómo podemos construir mejores espacios de encuentro, de cómo la educación
puede seguir siendo el lugar en el que pensamos como personas y desarrollarnos y construir sociedades más justas, más solidarias, más libres. Tenemos que hablar de la tecnología como posibilidad pedagógica y de la conectividad como un derecho educativo. Tenemos que hablar de cómo resignificar los encuentros presenciales, de valorar el trabajo en grupo, el trabajo en equipo. Pero también tenemos que hablar de quienes quedaron a mitad de camino o en los bordes y asumir el desafío. Creo que hay que hablar de soberanía digital, de prácticas y de contenidos a enseñar hoy, del contexto político, de las violencias, de derechos y de desigualdad, del sentido de la enseñanza, de las generaciones que hoy transitan la escuela, de la representación que tenemos del ser estudiante y del ser docente, de exclusión, pero también de expulsión, de los vínculos que establecemos, del ejercicio de la palabra. Esencialmente creo que tenemos que hablar de lo que nos pasa, de lo que nos pasó, de lo que esperamos que pase, pero creo que de eso se trata, de hablar, de encontrarnos y de desencontrarnos, pero de ponerle palabra y sentires genuinos a este tiempo vivido y también al que vendrá. Eso creo que tenemos que hablar. Hablemos confiando en que justamente ese espacio de diálogo es el espacio valioso para encontrarnos no solamente con nosotros, sino también con nosotras mismas y con nuestro desarrollo personal, creativo, vital.